Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en este canal YouTube y mi nombre, como usted ya me conoce, mi nombre es la hermana Elena de Viña del Mar, Chile. Y estamos entonces en la plataforma del canal MIEGI, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Así que hemos traído en esta tarde nuevamente un mensaje y siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos guíe en todo lo que tenemos que entregar como conocimiento del Evangelio de la Gracia. Y también son temas que vienen para su conocimiento, para su crecimiento espiritual. Así que le ponemos siempre un título, ¿cierto? Y en este mensaje le colocamos el título de ¿cuál es el destino de la persona que muere sin salvación? Es un tema muy interesante, pero muy poco también divulgado. Es un asunto que muy poco analizado, porque por consecuencia poco informado, ¿cierto? Y es un tema que lo necesitamos todos conocer. ¿Para dónde va entonces la persona que muere sin salvación? ¿Cuál es el destino de la persona que muere sin salvación? ¿Qué acontece con la persona que muere sin salvación después del año 70, después de Cristo? ¿Cuál es su destino? Entonces veremos ahora. Primeramente vamos a comenzar con Juan, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, que lo conocemos bastante bien porque es un texto relatado en relación entonces a la salvación. Dice así: el que en él cree no es condenado. En él, quien cree en Jesús, ¿cierto? En Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el versículo que está en el capítulo 3 del libro de Juan. Vea usted de que no es invención de la hermana Elena, sino que es un mensaje que está aquí escrito en el libro de Juan, palabra de Dios. Entonces, este es el libro que nosotros tenemos como regla de fe y práctica. Es el único libro que tenemos como un manual de fe y práctica. Y es por eso que estamos siempre trayendo temas bíblicos que están escritos en la palabra y no son de ningún apóstol, profeta, no. Este libro lo escribió entonces hombres direccionados por el Espíritu de Dios y la palabra es de Dios. Así que entonces vemos que en este texto habla sobre salvación, sobre la salvación. Y no es solamente la salvación para los judíos de la época de Jesús, es también para toda la humanidad. Es un libro que ya relata qué es lo que sucede con la persona que muere sin salvación. Vamos leyendo y vamos a ir entendiendo que aquí dice entonces que el que en él cree, la persona que tiene fe en Jesucristo, ¿ya? La fe es la base de nuestra justificación. Eso está escrito en Efesios 2:8 y creo que usted puede tener allí su lápiz para tomar nota de los versículos, porque son bastantes versículos que algunos de ellos los vamos a leer aquí en la palabra de Dios y otros se los voy a recitar solamente para que usted lo tome nota, ¿ya? Así que vamos a ver entonces Apocalipsis 20, que vamos a comenzar con estos versículos porque los versículos es la palabra que habla. En el capítulo 20
Usted lea el capítulo 20 y usted ve aquí la fe la fe que salva, que es imputada por Dios. Esta fe que salva ya es imputada por Dios, la fe que no es de todos. Dejemos Apocalipsis 20 para que usted lo lea en casa. Esta fe salvítica es imputada por Dios al ser humano. La fe que no es de todos, es solo de los escogidos del Padre. Y usted también conoce esa parte, que los escogidos son los predestinados, son los que Dios llamó para la salvación, para ser salvos. Lea en Efesios 1, versículos 3 y 4, anótelo por favor allí. Pero vamos a ver entonces Apocalipsis 20, que usted ya creo que lo tiene allí anotado, ¿cierto? Apocalipsis 20 y el versículo del 11 al 15. Vamos a ver, versículo 11 al 15, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y cuando habla del lago de fuego, no está hablando de un lago que tuviera allí llamas, que fuera como un horno, porque nos hicieron entender muchas veces que sería entonces como el infierno, en donde estaría allí un ser con un tridente, punceteando a la persona y haciéndola sufrir. No, vamos desglosando y usted va a entender que este fuego es otra cosa que no es aquello que nos enseñaban en la tradición religiosa. Porque la tradición religiosa no ha conseguido relatar a la luz de la palabra de Dios, la palabra revelada. A través de la escatología consumada, estamos llegando al entendimiento de la palabra verdadera, del significado de cada situación. Y eso es un asunto poco analizado en las comunidades religiosas. Entonces la gracia de Dios fue implantada, hemos estudiado sobre esto, en el año 70. ¿Cuándo sucedió esto? El Apocalipsis fue escrito en el año 68, pero este capítulo que estamos leyendo del 20, él habla sobre los 1000 años, él está hablando sobre Gog y Magog, del cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso sucedió entonces con la caída del templo en Jerusalén en el año 70. Y estamos hablando entonces ahora del tiempo de la salvación. ¿Cómo quedan las personas que mueren sin salvación? De eso estamos hablando. Y entonces la gracia de Dios, donde estamos hoy, en la que vivimos hoy, fue implantada allí, manifestada allí en el año 70 después de Cristo, en el primer siglo de la era cristiana. Y allí también fue entonces establecido la salvación en el año 70. Allí fue establecida entonces en el reino de Dios también. Todo esto fue allí en el año 70. Fíjese que en el año 70 el Señor, cuando vino sobre las nubes, Él realizó allí la caída del templo, la retirada de la ley, el arrebatamiento. Cuando el Señor vino sobre las nubes,
Y ese arrebatamiento tuvo que ver con la salvación. Veamos en Romanos 8:1. Y allí entonces fue en ese tiempo, en el año 70, en ese evento, fue manifestada también la salvación. Aquellos que tuvieron salvación, porque sabemos que Dios también realizó muchas cosas allí, pero también hizo la separación de los que fueron salvos y de los que fueron para el lago de fuego, que ya vamos a enseñar qué es lo que es el lago de fuego. Vamos a ver en Romanos 8:1, también tenemos aquí un pasaje muy interesante en Romanos 8:1, que dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por ahí usted ya va entendiendo aquellos que serían salvos. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 8:1 dice eso: ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso aconteció entonces, ya ninguna condenación, porque la condenación que era por la ley fue retirada con la ley, fue retirada en el año 70. Entonces ahora los que están en Cristo, ellos son los que han seguido la doctrina de Cristo y han entendido todo el plan de salvación. Son ellos los que han recibido salvación y los que van a recibir la salvación. ¿Ya? Entonces, en Cristo Jesús es la persona, aquí dice, pues ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo Jesús tienen un comportamiento diferenciado a un ser normal de la tierra, porque hay diferentes tipos de personas por sobre la tierra, ¿cierto? Pero aquí dice de que los que son de Cristo viven inclinados al amor de Dios, viven inclinados a las buenas obras, viven inclinados a alabar a Dios, viven inclinados para ellos ser un olor fragante a Dios. Una persona que está en la gracia de Dios, una persona que es seguidora y que, como dice aquí, para los que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, ellos son inclinados a las buenas obras y a honrar a Dios. Esos son entonces los que están en Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos dice Marcos 10:45. En el libro de Marcos 10:45 estamos tratando el tema de la salvación. ¿Para dónde van para dónde van las personas que no fueron salvos? ¿No? ¿Para dónde ellos van? Vamos, Marcos 10:45. Y en el Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, Jesús no vino para rescatar, para salvar a toda la humanidad, porque Él creó vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces, Él dice aquí, lo vamos a leer nuevamente, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos y no de todos. Entonces, usted ve, nosotros pensábamos que sí, todos los que recibiéramos, cuando levantábamos nuestra manito, Señor, te acepto como mi único Señor y Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida, todo eso nosotros lo entendíamos de esa manera, que esos serían los que iríamos a ser salvos. Pero esto tiene una profundidad mayor, esto tiene una revelación y vamos caminando para eso. Entonces, no por muchos, Él no vino por muchos, Él no vino
Él vino por muchos, pero no por todos. Perdón, Él vino por muchos y no por todos. Jesús murió por los escogidos y ellos están siendo salvos por la predicación del Evangelio. El Evangelio va a ser siempre predicado. El Evangelio de la gracia de Dios es el Evangelio verdadero. Pero el Evangelio religioso va caminando, se va perfeccionando para alcanzar a conocer la revelación. Pero muchos de los que no alcanzarán la revelación completa podrán ser salvos. Porque la salvación ya viene desde antes de la fundación del mundo, cuando fuimos escogidos, cuando fuimos separados. Entonces la salvación también viene de aquella época. Entonces sigamos viendo en Mateos 1:21. Dijimos que Él no vino por todos. Vamos a ver el libro de Mateos en el capítulo 1:21. ¿Qué nos dice? Y dice así: y dará a luz un hijo. Aquí es cuando el nacimiento de Jesucristo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice a su pueblo, no dice toda la humanidad. ¿Ve? Pueblo exclusivo de su propiedad. Los que son llamados y separados por Dios, esos ya, aquí dice que Jesús vino por ellos, por su pueblo. Entonces, la intención, hermanos, de estos estudios no es ofender a usted. La intención es enseñar la verdad. La intención no es atacar a los hermanos, no es atacar a líderes, no es atacar la religión, no es atacar a nuestros hermanos aquí en la tierra. No es atacar a nadie, sino que en el amor de Dios se enseña la escatología consumada, la revelación de la palabra de Dios y los años en que se consumó todo esto ya es la historia. Por eso que hablamos mucho del siglo I, hablamos mucho de la venida del Señor, hablamos mucho de cuando Él retiró la ley, que fue en el año 70. Así que allí dice que entonces Él vino para salvar a su pueblo. Y el amor de Dios se manifiesta, sí, con su misericordia. Es manifestada en aquellos que Él escogió y también, de cierta manera, en aquellos que son vasos de deshonra, que vamos a llegar allí. El amor de Dios tiene esa virtud, ¿cierto? De traer juntamente con Él la bondad, el dominio propio. Mire, usted encuentra el amor de Dios allí en el libro también, en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, allí usted va a encontrar el amor de Dios y también en los frutos del Espíritu usted también encuentra allí el amor de Dios. Bueno, también la misericordia se hace presente en ambos tipos de personas, en los vasos de honra y los vasos de deshonra. Pero vamos viendo esto para llegar a esto, entenderlo mejor. En ese momento entonces estamos dando así como un cuerpo a la explicación de la segunda muerte, como lo leímos primeramente en el libro, ¿cierto?, de Juan 3:18, donde él dice de que entonces tendría la salvación y también existe la segunda muerte o la muerte segunda. Vamos a ver el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 9.
en el capítulo 9 y el versículo 18. Romanos del capítulo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, aquí llegamos al versículo 24. Y este libro de Romanos, entonces, fue escrito por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, él dice que este llamado es a nosotros, no solo a nosotros, los judíos, sino también a los gentiles. Entonces vemos que la salvación vendría alcanzando a los gentiles, no solamente su pueblo judío. Entonces allí vemos que esa obra fue realizada por Cristo en el año 70, cuando Él viene y entonces hace el cambio del pacto y entra la gracia de Dios, que es el favor de Dios, y allí entonces se manifiesta la salvación para todo aquel que en Él cree. Ya no tiene que hacer más sacrificio como se hacía en el tiempo de la ley. Y entonces vemos que en esta porción, digamos, de la palabra, dice que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Aquí vemos entonces que hay vidas que no serán salvos. Eso sí que eso le compete solamente a Dios, porque nosotros no sabemos quién es y quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Pero conocemos porque los que aman a Dios, ¿cierto? Los que aman a Dios son sus hijos, son los predestinados, los que son salvos. Pero el hombre nace en Cristo para satisfacer a Dios. Pero el hombre que no nace para adorar a Dios, no va a satisfacer a Dios. El hombre fue creado para la gloria de Dios, y Él hizo el hombre para alabanza de su nombre, Vamos a ver en Proverbios 16:4. También tenemos en Proverbios una meditación, ¿cierto? Proverbios 16:4, que usted puede ver que Él hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová. Recordemos que Jehová es Dios, recordemos que Jehová también es Jesucristo, y que estamos en este libro de Proverbios en el Antiguo Pacto. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día de la calamidad. Entonces Dios hizo al hombre y lo trae a la tierra, pero solamente Él sabe el que será salvo y el que no será salvo. Pero estamos tratando entonces de entender esa segunda muerte que nos habló en el libro que leímos primero, ¿cierto? Que está en Juan 3:18.
Juan 3:18. Y allí habla entonces de la segunda muerte. La Biblia habla de la segunda muerte. Y esa segunda muerte es la muerte del alma. Recuerde que hasta el año 70, las almas de toda la humanidad que había muerto estaba preso en el Hades, en el Seol, allí en la sepultura, por la muerte. Pero la muerte fue retirada por Jesús y entonces Él liberó estas almas, las que son salvas, ¿cierto?, para salvación. Entonces, pero los que quedaron muertos, los que el alma quedó allí muerta, esa es la segunda muerte, que no es el lago de fuego ardiente que nos dijeron que todos después, si no aceptaban a Cristo, se iban. Entonces el catolicismo habla del purgatorio y el cristianismo se hablaba de que era el infierno. Entonces con esto la gente vivíamos muy asustados, pero al conocer la revelación a través de del tiempo de la escatología consumada, hemos entendido completamente que este lago de fuego no sería eso, sino que este lago de fuego que habla ya, como también lo habla del bautismo, que en el bautismo dice que Juan Bautista, en Lucas 3 me parece, ¿sí? En Lucas 3:16, veamos qué es lo que nos dice en Lucas 3:16, porque tenemos que darle un cuerpo a todo esto para que usted lo entienda bien completamente, como yo también lo estoy entendiendo. En Lucas 3, nosotros leímos Mateos 1:21, ¿cierto? Y leímos Apocalipsis. Vamos a ver ahora Lucas 3:16. Y dice lo siguiente, Lucas 3:16. Aquí. Y respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ese fuego que habla aquí no es ese fuego ardiendo allí como un calderón, ¿cierto?, que irían a caer las almas allí y que irían a estar sufriendo eternamente. Ahí es donde yo veo la misericordia de Dios, porque no es un lago de fuego como nos pintaron en la religión, que caían esas almas allí a ese calderón hirviendo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el año 70 esas almas que no fueron salvos y aquellos que no serán salvos, ellos entonces la condenación de ellos será la muerte eterna. Pero los que seguimos a Cristo, los que somos predestinados, los que Dios trajo para salvación, entonces ellos vivirán, nosotros viviremos, y usted que me está viendo allí, usted vivirá eternamente en el reino de Dios, eternamente en una espera con Dios. Pero aquellos que eran vasos de ira, vasos de deshonra, esa alma queda muerta, inutilizada, inerte, sin vida, sin volver a la vida, sin pasar entonces del plano natural al plano espiritual con Dios. ¿Ve? Entonces, vamos a ver también en Isaías 53, 11 y 12, dijimos que tenemos varios versículos.
que estamos, Isaías 52, que estamos revisando para poder darle una explicación coherente con lo que está escrito en la Biblia y que así lo podamos entender. Isaías 53, versículos 11 y 12. 53. Dice: y verá el fruto de la aflicción, está hablando, ¿cierto?, del Señor, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El perdón, ¿ve? El perdón de pecados, también allí en el año 70. Todo esto se cumplió allí con la caída de Jerusalén, con la caída del templo. Dice: llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Entonces, la misericordia y el amor de Dios es tan grande que aquí dice que Él llevó el pecado de muchos, pero no llevó el pecado de todos, porque no todos fueron llamados para salvación. Y dice: y orado por los transgresores. Oró por los transgresores. Isaías 53, 11 y 12. Él justificó a muchos y continúa justificando a muchos, a los escogidos, a sus hijos, Y así entonces aquí llevó sobre sí los pecados de muchos, pero no de todos. Seguimos entonces viendo que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, que nosotros tenemos este libro maravilloso para podernos guiar. Entonces, antes del año 70, las personas quedaban en el Hades o en el Seol, que era el lugar de los muertos, esperando el juicio final. Eso fue antes del año 70. Cuando por la gracia de Dios obtuvieron la salvación, los que eran predestinados, escritos en el libro, fue en el año 70, después de Cristo, en el siglo I, en la generación de Jesús, cuando Jesús vino por sobre las nubes. Y la Biblia en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Lea usted y anote allí ese versículo. Y también le recomiendo que lea también Mateos 24:34, donde habla que no pasará esta generación. ¿Qué generación? La generación de Jesucristo, porque Él es el que está hablando allí para sus discípulos, que no pasaría esa generación sin que todo esto aconteciese. Y así aconteció en el año 70. Entonces, el lago de fuego no es literal, es una metáfora para poder explicar que era algo que iba a ser extinguido, algo que iba a terminar, algo que iba a quedar ceniza. Y así entonces queda el alma de la persona que no fue salvo, como vaso de deshonra, como vaso de ira. Pero los vasos de misericordia, ellos fueron llamados para salvación. La tradición religiosa enseña entonces desde siglos doctrinas que carecen de un examen profundo de la palabra escrita y también de la escatología consumada. Es allí en donde escuchábamos en la religión, en la tradición, tantas y tantas versiones sobre la muerte segunda. Y entonces hoy estamos entendiendo que cuando Cristo vino y estableció su reino, allí entonces también Él realizó allí la separación de las almas que estaban presas allí en el Hades. Unos para salvación, que esos hacen parte de los muchos,
y los que no fueron salvos. Entonces la Biblia enseña esto claramente. Tal vez usted nunca escuchó esto, como yo tampoco lo había escuchado, hasta que escuché de mi profesor brasilero, y quedé muy sorprendida. Cada tema que le hemos conseguido traer ha sido muy estudiado, muy revisado bíblicamente. Es un tema que está escrito, no es de la hermana Elena, tampoco es del profesor, es algo que Dios dejó escrito para que todos nosotros pudiéramos estar entendiendo. En Apocalipsis 20, versículo 15, vamos a llegar allí y ya vamos a ir dando por concluido este mensaje que les trajimos. Apocalipsis 20, el versículo 15. Dice, y el que se halló escrito en el libro de la vida, dice 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todo esto aconteció entonces en el tiempo de la parusía del Señor, que es el tiempo del juicio final, en el año 70. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que el lago de fuego significa eso, la muerte segunda. No es que sea un lago de fuego ardiente. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, que es a saber la segunda muerte. ¿Ve? Entonces, en Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu de aquellos que son salvos vuelve a Dios. Usted lo puede anotar allí también, Eclesiastés 12:7. Creo que alcanzamos a leerlo, ¿cierto? Eclesiastés 12:7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra, porque esa es la manera que Dios ha hecho para después estar juntamente con él. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esos son los que son salvos. Entonces el tema de esta tarde fue, ¿cuál es el destino de la persona que muere sin salvación? El destino es el lago de fuego, que no es aquel calderón, sino que es la muerte segunda, que es la extinción, la exterminación de esa alma. Y todos los que son escogidos de Dios, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Que tenga muy buenas tardes. Deseamos entonces que nos volvamos a encontrar en una nueva oportunidad. Si así Dios lo permite, le pedimos entonces que usted comparta, comente allí entonces donde está la lista de los comentarios, ¿cierto? Y estaré pronta para responder a todas sus preguntas, todas sus dudas, sus inquietudes. Y con la gracia del Espíritu de Dios vamos a poder responder a todas sus preguntas. Gracias y paz.